Hola mi gente, nuevamente les saludo, un placer para mí estar con ustedes compartiendo otro tema de la palabra de Dios. En el primer tema estuvimos hablando de que Dios es uno. El día de hoy vamos a estar tratando que Dios no es una persona. ¡Ey! Detente, no vayas a pasarlo por alto, no te llenes de prejuicios, no creas que es una blasfemia. Quédate hasta el final para que descubras de que Dios no es uno. Pero ¿por qué digo que Dios no es uno? En primer lugar, debemos limpiar nuestra mente de los prejuicios que tenemos. ¿De dónde vienen esos prejuicios? De creer que Dios es uno igual que nosotros, porque nuestra percepción de Dios está en lo que somos nosotros. Por lo tanto, creemos que Él es como nosotros. Como dijo Cicerón en la naturaleza de los dioses, si fuéramos hormiga, pensaríamos en Dios como una hormiga grande y poderosa. Como somos seres humanos, pensamos en Dios como un ser humano y le damos características humanas. Y a veces lo limitamos creyendo que Él es como uno de nosotros. Pero Dios va más allá, Él está en otra esfera, Él está en otra dimensión. Él escapa a nuestros sentidos y a cómo somos nosotros, porque Él es superior. La unidad de Dios ya quedó claramente establecida, y creo que de eso no hay duda, pero como está establecida de manera clara e inequívoca la unidad de Dios en la Escritura, la misma Escritura también nos muestra la pluralidad de Dios. Y es lo que vamos a ver en este día. En primer lugar, vamos a revisar la cita principal de la unidad de Dios, Deuteronomio 6:4. Y veamos allí qué podemos encontrar que nos ayude a descubrir la pluralidad de Dios. Y luego vamos a ver por qué Dios no es una persona. Deuteronomio 6:4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero es importante conocer que la palabra utilizada para uno es ejad, y ejad significa una unidad compuesta. En cambio que la otra palabra que se utiliza en hebreo para referirse a uno es la palabra yahid. Y yahid es una unidad absoluta, pero en este momento no utiliza yahid, sino ejad, que es unidad compuesta. ¿Dónde más encontramos esta palabra ejad? La encontramos en otro sitio de la Escritura, como en Génesis 2:24. En Génesis 2:24, en los mismos orígenes del mundo, cuando Dios recién ha hecho a la mujer y al hombre, dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ejad, una sola carne. Ahora, ¿quiere decir que existe solamente uno cuando se une el hombre y la mujer? No, sigue habiendo un hombre y una mujer, pero espiritualmente son uno. Son ejad, una unidad compuesta, una sola carne. Materialmente son dos, pero espiritualmente son ejad, una unidad compuesta. ¿Dónde más lo encontramos? En el mismo libro de Génesis también, incluso más atrás, en Génesis capítulo 1, versículo 5. Es bueno que revise varias versiones de la Biblia, vea cómo lo traduce. Y dice que Dios llamó a la luz día. Tenemos un periodo iluminado que se llama día, con luz, y a la oscuridad, a las tinieblas, llamó noche. Tenemos dos periodos, un periodo de iluminado, día, un periodo oscuro, noche. Tenemos dos periodos. Y fue la tarde y la mañana un día. Ejad, originalmente dice ejad día. Un periodo de mañana, un periodo de noche, forman una unidad compuesta de un día. No es una unidad absoluta, es una unidad compuesta. Y así como esto, hay otras citas donde también puedes encontrar esto. En Génesis capítulo 11, versículo 6. Esta cita la vamos a estar revisando más tarde también. Allí cuando Jehová menciona al mirar a los hombres que edificaban la torre de Babel, dice que Dios el Señor dijo: este pueblo es uno, todos hablan el mismo idioma. Esto han empezado a hacer y nadie les impedirá hacer lo que les propone. El pueblo es uno, el pueblo es ejad originalmente. Ejad. ¿Había un solo hombre? No. Eran muchos, cientos, miles quizás. Pero espiritualmente eran uno. Que Jehová los miró y dijo: este pueblo es uno. Y empezaron a construir y así terminarán también. Esa es la idea de conocer lo que significa ejad. También lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1, también habla allí que todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Ahora, esa es la diferencia ahora con yahid. Yahid es una unidad absoluta. Por ejemplo, se utiliza para la expresión hijo único o para la expresión un hijo. Ya aquí no es compuesto, es uno solamente, o el primer hijo. Lo encontramos
en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 10, en Jeremías 6, 26, Isaías 9, 6, cuando dice que un hijo nos es dado, profecía dada acerca de la primera venida, el primer advenimiento de Yahshua HaMashiach, del Mesías Jesús. Encontramos allí esa expresión, un hijo nos es nacido, Yahid, porque es uno absoluto, no hay otro como él, era solamente él. Allí tenemos la diferencia. Entonces, en Deuteronomio es importante conocer que dice Ejad es. Ya allí nos da una vislumbre de que aquel que es un solo Dios puede estar compuesto por varias personas. Dios uno, pero puede estar compuesto por varias personas. Veamos qué otras cosas encontramos en las Escrituras. Antes de que Dios se dé a conocer por su nombre, Yahweh, o como otros dicen Jehová, y lo más acertado que nos queda es el tetagrama de las famosas 4 letras YHWH o WH. Él antes no se había dado a conocer con ese nombre, sino que se dio a conocer con el título de Elohim o de El Shaddai, el Todopoderoso. Así se le apareció a Abraham y así aparece narrado en las Escrituras desde el libro de Génesis. La palabra Elohim, ese título, es plural. Solo que como Jehová es uno, cuando se aplica a él, se pronuncia en singular y se traduce en singular. Ejemplo, Génesis 1.1. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. No se traduce dioses, pero está escrito Elohim, que es plural. Se traduce Dios porque se refiere al Dios verdadero, que es uno. Pero en Éxodo, capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás Elohim ajeno delante de mí. La misma palabra de Génesis 1.1. No tendrás, y allí se traduce dioses. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a dioses falsos. Cuando son dioses falsos, se utiliza plural. Si se refiere al Dios verdadero, se utiliza el singular. Pero para que tengamos una idea, ¿por qué Yahweh, por qué Elohim se manifestó en plural? Para que entendiéramos que en él que es uno solo, hay varias personas. Otro nombre utilizado también para nuestro Dios es el nombre Adonai. Y no es casualidad de que Adonai también es plural. Adonai también es un plural, es usado en lugar de Yahweh. Es decir, en la antigüedad no les gustaba pronunciar por ciertas razones, incluso prohibidas por la ley. Así lo llegaron a interpretar, creyeron que no se debía pronunciar el nombre de Yahweh. ¿Qué hicieron? Cuando venía allí el tetagrama, entonces pronunciaban Adonai. Pero Adonai también es plural, significa señores, significa amos. Y el nombre del nombre Adonai, o del título Adonai, luego se colocaron esas vocales intercaladas en el tetagrama y de allí sale el nombre Jehová, que luego terminó siendo el nombre Jehová que tenemos en la actualidad. Esta es otra de esas pruebas. Otras son los pronombres plurales que aparecen en la Biblia. Y para no hacer el video tan largo, hay otras pruebas que mencionaré en un siguiente video. Hoy vamos a mencionar que son los pronombres plurales que se mencionan cuando se refieren a ese Dios que es uno solo, para que veamos cómo Él se manifiesta tanto de manera singular como de manera plural. En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice allí la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, singular. Se traduce en singular aunque está escrito en plural. Hagamos al hombre. Hagamos. No se lo está diciendo a sí mismo. Si lo estuviera diciendo a sí mismo, diría. O sea, si él fuera solamente uno, él diría, entonces dijo Dios, haré al hombre. Pero él dice, hagamos. Habla en plural porque son varias las personas que componen a ese solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuevamente el plural, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y ganado en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza. Allí tenemos ese ejemplo de el pronombre plural en el nombre de Jehová. Pero no solamente está allí. En el libro mismo de Génesis capítulo 3, ahora el versículo 22, una vez que el hombre ha caído en pecado, mira las palabras que Dios dice. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Nuevamente el pronombre plural.
conociendo el bien y el mal. Ahora pues que no extienda su mano, tome el árbol de la vida, coma y viva para siempre. Vamos a ver otro ejemplo que ya les había mencionado, Génesis capítulo 11, versículo 7. Cuando Jehová observa la torre de Babel que están edificando. Dice, vamos, y allí está hablando en plural, vamos, pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Nuevamente utiliza el plural. Vamos, 3 veces, descendamos y confundamos su lenguaje. Ahora no solamente aparece en el libro de Génesis. Quiero que vayan conmigo también al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, y nuevamente encontraremos la pluralidad dentro de la unidad. Isaías ve el trono de Dios en visión y puede incluso escucharlo. Si lees del capítulo 1, le invito a que lean todo el capítulo. Allí él ve la gloria de Dios. Y por cierto, dice, allí el que se proclamaba, se escuchaba una voz, el uno proclamaba al otro diciendo, los serafines, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Claro, algunos dicen simplemente que es una confirmación, una reafirmación, pero por algo nombra 3 veces la palabra Santo, 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 como dirigiéndose a varias personas. ¿Por qué lo digo? Vean más adelante cuando dice, versículo 8, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? El Señor, en singular, escrito en plural, pero traducido en singular, porque se refiere a Jehová que es uno, habla ahora en singular y en primera persona. Versículo 8, ¿a quién enviaré? Pero veamos la siguiente expresión que ahora Jehová dice. ¿Y quién irá por nosotros? Otras versiones traducen, ¿y quién irá de nuestra parte? Ahora encontramos la pluralidad. Y respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Siguiente parte del versículo muy conocida, pero quería hacer notar la primera. Allí vemos cómo el nombre de Dios o el título de Elohim o el nombre de Yahweh está relacionado con pronombres plurales y por algo entonces se relaciona con pronombres plurales. Ahora, aquí quiero llegar con todo esto. Una vez que hemos visto las pruebas bíblicas, y hay otras que mencionaré en el siguiente video, como les había dicho, de que Yahweh es uno solo, pero también hay pruebas bíblicas de que Él se presenta de manera plural, es decir, como varias personas, y en el siguiente video incluso vamos a ver cómo, así que les invito a que no se lo pierdan, porque vamos a ver cómo encontramos a veces a dos Jehová, a dos Dios en un mismo evento. Él es un solo Dios, pero con varios centros de autoconciencia. ¿Qué quiere eso decir? Nosotros, y vamos al inicio, les dije que a veces nos equivocamos creyendo que Dios es como nosotros. Nosotros somos una persona con un centro de autoconciencia, yo solamente. Y creemos que Dios también es así. Pero Dios es un ser personal, no es una persona, Él es un ser personal con 3 centros de autoconciencia, es decir, 3 personas que nosotros conocemos por la Escritura, que son el Padre, conocidos con títulos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él sigue siendo uno en esencia, en naturaleza. Él es uno solo, pero le ha placido mostrarse al mundo y a las cosas creadas, visibles e invisibles, como 3 personas, siendo cada una de ellas 100% Dios, teniendo cada una de ellas 100% de esa esencia, de esa naturaleza divina. No una un poco, otra más, otro solamente un poquito. Como dijimos, no hay otro Dios que sea antes ni después, ni comparte la gloria con otro Dios. No, es un solo Dios, pero la esencia, la naturaleza divina está en las 3 personas. ¿Cómo podemos entender esto? A través de la lógica. Algunos creen que es ilógico. No, no es ilógico. Por ejemplo, la geometría euclidiana nos enseña acerca de la 4ª dimensión y allí tenemos varios ejemplos. Les invito a que vean esto de las dimensiones, porque si tú ves las dimensiones, los animales o insectos que viven en 1 o en 2 dimensiones, ellas no pueden entender, por ejemplo, un cubo, que nosotros sí lo entendemos porque estamos en 3 dimensiones. Para ellos existiría una sola dimensión, una cara. La siguiente cara no sería formando un cubo, sería para ellos otro espacio. Pero nosotros que estamos en 3 dimensiones sí lo entendemos. Pero un cubo en una 4ª dimensión tendría
no solamente 6 caras, sino que podría tener muchas caras. Y eso es un poco, quizá un poco enredado, pero es para que tengan una vislumbre y puedan quizá investigar un poco más acerca de que existen otras dimensiones mayores a las nuestras y los seres que habitan entonces en estas dimensiones, así como hay seres en las dimensiones inferiores, hay seres en las dimensiones superiores, tienen mayores capacidades y mayores poderes que nosotros. En este sentido, Dios es mayor, está en otra dimensión. Si nosotros hombres somos poderosos, en la dimensión de Dios, Él es todopoderoso. Si yo, hombre, estoy sujeto a un espacio de tiempo, Él no está sujeto a nada porque Él es eternidad. Él es, era y será. Si nosotros, hombres, podemos llegar a tener algo de conocimiento, Él es omnisapiente. Si nosotros, hombres, solo podemos estar en un lugar a la vez, Él es omnipresente, puede estar en todo lugar a la vez. Y si yo, hombre, solo puedo ser una persona, ¿dónde está la grandeza de Dios? Sino en ser multipersonal. Así que a Él le plació mostrarse no como una persona, como somos nosotros, sino como 3 personas, que pudieron haber sido muchas más, pero Él decidió que fueran 3 personas. Así que Dios no es una persona, Dios es multipersonal, Dios es 3 personas. Y más adelante vamos a seguir viendo con pruebas bíblicas cómo es que Él es esas 3 personas, cómo las 3 son Dios y cómo cada una de ellas actúa en común acuerdo. Y la Biblia las menciona incluso en ocasiones a los 2 o 3 personas divinas en un mismo evento que nosotros interpretaríamos como si fuera uno solo. Claro, es un Dios, pero son 3 personas. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.